El presidente Joe Biden autorizó por primera vez a Ucrania a usar armamento estadounidense para realizar ataques sobre territorio ruso, específicamente para defender la asediada ciudad de Kharkov. Vamos a conversar sobre este cambio de estrategia y sus implicaciones en este conflicto con Richard Tapia, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Miami-Dade College. Bienvenido, profesor. Gracias por estar en vivo con nosotros. Gracias por invitarme al programa. Profesor, primero, ¿por qué es un cambio importante? Bueno, señala que la OTAN está apoyando a Ucrania no solamente en palabras, pero en armamento, en estrategia y también al punto que reconoce que Ucrania tiene un derecho a existir y un derecho a defender la soberanía de su territorio. Entonces, hasta este momento, el OTAN ha dado entrenamiento, ha dado armas en que sea la autodefensa de Ucrania. Esto señala que los Estados Unidos, y no solamente los Estados Unidos, pero también la fuerza de la OTAN está apoyando a Ucrania a llevar la pelea directo a los rusos para poder romper la cadena de suministro de los rusos, que eso es lo clave y lo esencial para Ucrania poder defender y poder ganar la guerra. Entonces, muchas de estas guerras se ganan y se pierden por las cadenas de suministro. En el momento, Ucrania ha podido depender del mundo occidente, del mundo libre, de los Estados Unidos, de la OTAN, para poder hacerlo, pero hemos querido no usar esas armas para atacar territorio ruso con el miedo que va a escalar la guerra con los rusos. Pero honestamente, como los rusos no han querido negociar, no han querido respetar el territorio soberano de Ucrania, ni hablar, ni hemos visto que ellos han seguido en su ataque contra Ucrania. Sí. Entonces yo creo que la administración de Biden está tratando una táctica nueva, una estrategia nueva para señalar a los rusos que no vamos a permitir que ganen la guerra y que poder anexar el territorio de Ucrania, no solamente la parte de Donbass o la península de Crimea, pero yo creo que la estrategia de Rusia es continuar poco a poco, pedazo por pedazo, a romper la línea frontera con Ucrania para seguir. Entonces, el miedo es que si eso ocurre, puede causar ciertos aliados de la OTAN, en particular la Francia o Polonia, entrar a la guerra, que va a escalar la guerra más todavía. Pero esa es mi duda entonces, que si el miedo era a que esto podía escalar, si podía Ucrania atacar a Rusia con armas americanas, ¿por qué ya no le tienen miedo a eso ahora? Bueno, hay precedente de poder usar armas americanas contra los rusos, como vimos en la guerra de Afganistán, cuando apoyamos a Mujahedin, y eso fue del año 1979 a 1987, al 89, a donde los Estados Unidos, durante la administración de Reagan, apoyó el Mujahedin. Entonces, los rusos han señalado que ellos no quieren escalar una guerra con el OTAN, pero sí están señalando que tienen miedo que Ucrania sea miembro de la OTAN, y antes de permitir eso, ellos quieren poder tratar de coger el territorio de Ucrania antes que eso suceda. Entonces, mucho análisis se puede hacer en esto. De verdad va a escalar con los rusos. En el momento ha habido un miedo que puede escalar, pero honestamente yo no creo que Rusia quiere una confrontación directa con la OTAN, porque sabe que la tecnología de la OTAN es mucho más superior de eso de la Federación Rusa. Entonces, cae en la amenaza de armas nucleares, en que muchas personas creen que no es una amenaza de seriedad, porque la consecuencia para la Rusia sería un completo desastre para ambos lados. Entonces hay diferentes scholars que dirían que los únicos usos para las armas nucleares es prevenir que otro país usa armas nucleares en contra de uno. Claro. Entonces, el miedo de escalar una guerra directa con la Rusia, yo creo que la OTAN lo ha tomado en cuenta y cree que hay un riesgo muy pequeño que Rusia de verdad quiere continuar en los países de la OTAN. Sí, un poco como era al momento de la Guerra Fría, ¿no? Que las dos potencias tenían sus armas nucleares, pero nunca se atrevían
a enfrentarse con esas. Esta conversación está muy interesante, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Richard Tapia, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Miami-Dade College. Gracias por estar en vivo con nosotros. Gracias por tenerme en el programa.